Paz de Cristo, Dios los bendiga. Que Dios bendiga a cada uno de los que me escuchan y a mi familia, que la que tengo aquí presente escuchando. Los mensajes que enseño, que Dios pone en los medios, que Dios me pone en mi mente y en mi corazón, son para que mi familia busque a Dios y no se aparten de ellos. Nunca se aparten de Dios. Pero tú, persona que me escuchas, si esta palabra te llega, si este mensaje también es para ti, acéptalo y búscalo y no te separes de Dios. Hoy vamos a tocar el tema del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Porque antes en el Viejo Testamento no se habla del Espíritu Santo, no se tocaba el tema. En el Nuevo Testamento empezó el Espíritu Santo. Si más no recuerdo, si alguien recuerda algo más, el Espíritu Santo se habló cuando Jesús fue bautizado, que se le apareció la paloma en la cabeza que dijo Juan el Bautista, verdaderamente es este el Hijo de Dios. Porque una voz escuchó que dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo contemplación. El Espíritu Santo trae un propósito a nuestras vidas, trae un propósito a nuestro destino, todos los días en nuestro caminar, que el Espíritu Santo no es de un domingo ir a la iglesia, ahí se va a manifestar el Espíritu Santo, no nos equivoquemos. El Espíritu Santo entra en ti, pero entra para siempre. No es nomás ir a la iglesia y ahí se demuestra el Espíritu Santo y se manifiesta, no. El Espíritu Santo se manifiesta en tu casa, en tu persona, día con día. Por eso es santo. Por eso hizo el cambio en tu vida. En Romanos 8:9, mas vosotros vivís según la carne, sino, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice, si es que el Espíritu mora. Pero si el Espíritu de Dios mora en ustedes, tiene que ser un cambio en las vidas. Tienen que demostrar que verdaderamente el Espíritu Santo está. Se conoce por los frutos que el Espíritu Santo da. En la Biblia dice, el Espíritu Santo es amor. No hace nada malo. El Espíritu Santo no permite que una persona haga algo malo. Pero si tú haces cosas malas, ten cuidado qué espíritu te está gobernando, qué espíritu está en ti. Hoy me doy cuenta que muchas personas pierden su tiempo viendo YouTube, TikTok. Muchas personas ven cosas, que hay personas sin temor a Dios que suben puras cosas vulgares, no suben enseñanza. Tal vez los que suben cosas se van a molestar porque ellos hacen su dinero, pero están enfermando nuevas generaciones. Yo lo digo porque tengo hijos que pierden el tiempo ahí. Los noto que es como su segunda escuela, como pues, a veces le toman más atención que al papá, que a las enseñanzas que damos, a las personas que suben contenido. Por eso invito yo a esas personas que suben contenido, que tengan temor de Dios. Se están perdiendo la decencia, se están acabando todo. ¿Sabe qué espíritu los está controlando? Se pierde el Espíritu Santo de Dios. Deberían de prohibir, deberían de quitar toda mala enseñanza por la nueva generación, por los niños chiquitos que ahí ven. Pierden 5 horas, 4 horas viendo contenidos, viendo cosas, videojuegos. Entonces empiezan a posesionarse de las personas. No el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe qué espíritu se meterá en cada niño? Que hay niños que son groseros con sus padres, desobedientes, se llenan de estrés. Hoy quise tocar este tema del Espíritu Santo, porque creemos que yendo a la iglesia, glorificando a Dios en la iglesia, ahí se nos posesiona el Espíritu Santo. No. Tú que me escuchas y estás en cualquier lugar,
Cuando tú aceptas al Señor y que el Señor te da de su Espíritu, ese permanece siempre. Ten cuidado cuando el Espíritu se desaparece. El Espíritu se desaparece cuando nuestras obras empiezan a ser malas, o lo que empezamos a ver, metemos a nuestros ojos, a nuestro cerebro. El Espíritu se empieza a ir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es envidioso. Si Él ve que tú ya no lo quieres ahí, Él se retira. ¿Por qué? Porque Él no está a la fuerza. Pero si Él ve que tú luchas por hacer las cosas agradables, no perder tiempo, aprender, ser un joven o una señora agradable ante los ojos de Dios, como dice la Biblia, el Espíritu de Dios mora todos los días en ti. Enseñen a sus hijos a que vean contenidos buenos en los teléfonos, donde estén. No le digo que los quiten porque es difícil quitárselos. Buscan las mañas. Pero enséñenlos a que el temor de Dios vive en sus corazones. Yo tengo hijos y son complicados a veces. Les enseño que busquen de Dios porque el día de mañana, cuando mueran, van a dar cuenta. Que las cuentas sean agradables a Dios. Dice la Biblia, como les dije, en Romanos del 8 al 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Analice cuál espíritu están alimentando en ustedes. Si el Espíritu de Dios no es imagínense en cuál espíritu están alimentando los jóvenes. ¿Qué es lo que hacen en el día? Todo el día. ¿Cómo viven? ¿Qué ven? Pasan 8 o 10 horas en las computadoras, en los teléfonos. ¿Qué almacenan en su mente, en su corazón, en su vista? Que la vista dice una parte que es el reflejo que manda al corazón. ¿Qué es lo que están viviendo? ¿Qué es lo que están almacenando? Tengamos cuidado. Tú, cristiano, padre de familia, cuida que el Espíritu de Dios esté en ti, esté en tus hijos y esté en tu familia, en todo. Hoy quise tocar el tema del Espíritu Santo porque es la promesa dada, pero dada al siervo de Dios. Ahí se conoce verdaderamente quién es hijo de Dios y quién no. ¿Qué significa? Que el Espíritu de Dios no es mitotero, el Espíritu de Dios no pelea. El Espíritu de Dios no hace nada malo, no hace nada indebido. El Espíritu de Dios hace todo lo correcto ante la presencia de Dios. Entonces, analiza qué espíritu te está guiando, qué espíritu te está enseñando, qué espíritu es el que hace que tú todos los días camines, te menees, y si llegas a morir, qué espíritu traías. En Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Eso lo dijo Juan el Bautista, que él bautizaba en agua, pero el que venía tras él, que era Jesús, él daba el Espíritu Santo. No sé si me entiendan o comprendan el grave error que hay aquí, que no se les ha enseñado, que al Espíritu Santo no se le puede pisotear. El Espíritu Santo no podemos hacer nada malo. Cuando a una persona no se le enseña bien el Evangelio, estamos luchando contra el Espíritu Santo. Por eso cualquier persona que enseñe el Evangelio, enseñe que se debe de enseñar bien, que se debe de inculcar al hijo bien. ¿Por qué? Porque si el papá no inculca al hijo, que va en proverbio, educa a tu hijo, dice. No le hace que lo castigues, que le des varas, dice, para que el hijo enderezca. ¿Por qué? Porque si no hacemos lo que la Biblia dice, no está el Espíritu Santo en nosotros.
En Gálatas 5:22, el cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Si ustedes escuchan Gálatas 5:22, 23, en cambio dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría. Yo les enseño a mis hijos que anden contentos, que anden felices. Ahora me doy cuenta que así debe de ser siempre. Porque dice que el Espíritu de Dios debe de ser alegría. Un hijo cuando anda amargado todo el día, inseguro, que no tiene seguridad en él mismo, no es el Espíritu de Dios. Cuando un hijo anda triste, que se la pasa triste todo el día, es porque otro lo está dominando, otro espíritu. Cuando un hijo se la pasa con sueño, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, ¿qué espíritu lo está adormeciendo? Porque si estuviera en la PC, en la computadora, ahí tienen los ojos abiertos, atentos, se están riendo. O si miran a un TikTok, a un youtuber, a uno que sube contenido de risa, burlona, él está feliz porque crearon un espíritu que no es de Dios. Están formando un espíritu de malo, maligno, dice la Biblia, para ser sincero. Un espíritu que es dominado por el Satanás mismo. Pero ellos no lo entienden y lo ven normal. ¿Qué significa? Que a lo bueno le llaman malo y a lo malo lo ven normal. Si a un hijo se le enseña, lo ven aburrido. O hay personas que no toman la palabra de Dios. Entonces, ¿qué espíritu lo está controlando? Porque es el colmo. Que si tú te la pasas viendo cosas y te hacen reír, hace perder tiempo, media hora. Pero para escuchar la palabra de Dios te da pereza, te da flojera. Ahí estás bosteciando. ¿Qué espíritu traes en tu mente? ¿Quién te está controlando la vida? ¿Cómo quisiera que lo que suben contenido subieran cosas que no echen a perder las generaciones para adelante? A los niños de 6 años, 8, 10. Porque los jóvenes de 15 años ya es muy difícil enderezarlos. Eso solamente Dios, porque ellos ya creen que tienen la razón. Eso ya no los controla muy bien uno, sino que ya es la voluntad de Dios y hasta donde Dios quiera. Y por sus trompiezos que ellos se den, sus golpes de cabeza, van a empezar ellos a querer. O cuando vayan presos porque hicieron cosas. Pero un niño de 6 años que agarra y ve contenidos de 8 años, de 10, que se va metiendo en su cabeza, hace sus ideas, pues empieza a controlar un espíritu que no es de Dios. Un espíritu que Satanás empezó a hacer para llevar más gente con él. Dice la palabra de Dios en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. En 1 Corintios 3:16, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y que ha recibido de parte de Dios? 1 Corintios 3:16 deberían de escribirlo, tenerlo en su mente siempre. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ahí mismo lo dice, ahí mismo lo enseña, que el cuerpo de cada persona es el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué? El cuerpo tiene que ser honesto, decentemente ante Dios. Hacer lo que dice en las Escrituras con nuestro cuerpo, porque es templo de Dios, porque ese espíritu es templo del Espíritu Santo. ¿O de qué espíritu es templo tu cuerpo? Porque Satanás también tiene espíritus que cargan luchando contra Dios todavía, para que tú te pierdas y no tengas vida eterna, para que tú te vayas con él, arrastrar a todas las generaciones que puedan. Entonces tu cuerpo está siendo templo del espíritu de Satanás, si no conserva las cosas sagradas ante Dios, porque el templo de cada persona se revela qué espíritu trae, porque en la Biblia dice que el espíritu de Dios no es chismoso, no es mitotero, sino que es amor. Siempre anda alegre el joven.
Yo tengo un hijo que batalla, cuando estaba chiquito era el niño más feliz de la tierra. Siempre andaba con una sonrisa en su cara, porque era feliz, no tenía problemas, miraba las cosas bonitas. Pero él creció, se empezó a meter en los teléfonos, no sé, a sus páginas y él cree que está bien y que su papá está mal. Se empezó a amargar y ahí se le nota la amargura. Ahí empezó a cambiar el rostro. Pero por la gracia de Dios tiene 17 años, todavía se le puede cambiar. Pero es una lucha día con día, día con día. Porque él piensa todos los días que está bien lo que él hace. Pero si él volviera como cuando estaba chiquito, que era feliz, ese espíritu era agradable a Dios. Pero ahora el internet, todo eso me lo amargó de corazón, anda triste. Por eso yo los invito a que todo aquel que escuche esta palabra, al que toda persona procuren que sus hijos chiquitos de 6 años empiecen a ver cosas productivas donde vean que el cuerpo es un templo del espíritu, sea santo o sea del Satanás, pero es templo del espíritu. Porque si el Espíritu Santo no mora en el cuerpo, mora el otro, le dan cabida al otro, seamos honestos. El cuerpo nunca está solo sin algún espíritu. Depende qué espíritu tú aceptes tener en tu cuerpo todos los días y permanentemente. Por eso tengan cuidado, personas. La vida se va en un abrir y cerrar de ojos. Ahorita crecemos, nuestros hijos creemos que los estamos educando bien y se empiezan a torcer. ¿Por qué? Porque nunca abrimos bien los ojos, pensábamos que íbamos enseñando bien y nada, empiezan a estar inseguros. Pero no nos damos cuenta hasta que estamos grandes y es porque se les metió la inseguridad por lo que ellos miraban en los teléfonos. Alguien más los empezó a educar. Porque esta parte que estamos yo, por ejemplo, enseñándole y el que está escuchando me está dando la oportunidad de yo explicarle, yo enseñarle y él pierde un tiempo. Pero espero que ese tiempo no sea perdido, sino que sea de bendición. Que sea de bendición para él, para su familia, y que el Espíritu Santo entre y more en cada persona que escuche este mensaje. Pero que ese templo, que es el cuerpo, lo conserven intacto ante Dios. Es muy bonito cuando el Espíritu Santo entra en tu cuerpo y tu mujer, tu hombre, ese cuerpo se te nota la gracia de Dios, se te nota que el Espíritu Santo mora en ti. ¿Por qué? Porque no permites a ese cuerpo que esté tirado por ahí lleno de alcohol. No permites que ese cuerpo engañes a tu mujer, andes con 2, 3 mujeres, porque ese cuerpo es de Dios. Ese cuerpo no anda en casa llevando chisme, porque el cuerpo es de Dios. ¿Por qué? Porque si tú vas de una casa a la otra, no mandas, no vas. O te comunicas, no. Tengan cuidado con su cuerpo, porque es templo de Dios, dice, del Espíritu Santo. En Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y pondré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. En Gálatas 5:22, como les dije ahorita, 23, en cambio el fruto del espíritu es amor, es alegría, es paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y, lo importante, dominio propio. ¿Qué significa? Sabernos dominar. Decir, ya basta, no puedo ver esto, porque es ante los ojos de Dios malo. Tengan cuidado, aprendan de las cosas de Dios bien. Ese me gustó mucho, el Gálatas 5:22, 23. Pónganlo en su casa, pónganlo donde ustedes lo vean, pónganlo en los teléfonos a sus hijos, pónganlo donde ustedes cada día en la mañana amanezcan o en la noche. Dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué significa amor? Ser buenos,
querer las personas. Puede haber más significado sobre el amor, pero es algo bonito. ¿Qué significa alegría? Ser feliz. Siempre feliz. No permitir amargura en su corazón, no permitir tristeza. Por más duro que sea el golpe, por más dura que sea la prueba que estén pasando, alegre, pero saber que Dios está con ustedes. ¿Qué significa paz? Les voy a contar una historia de la enfermedad de mi señora. Fue algo grave, pero lo que Dios puso en mi mente y en mi corazón fue una paz que yo no puedo explicar. No miré el problema, la verdad, no lo miré. Miré el problema ya que estaba resuelto. Pero en el instante que se enfermó mi esposa, mi señora, mi pareja, no miré ni un problema, me fui tranquilo. Que era un problema que yo ocupaba, vamos a decir, 200,000 pesos sin tener ni 10 pesos. Trabajamos al diario, tenía buen patrón. Dios puso los medios que nos veniáramos de ciudad por otro trabajo. Pero en ese tiempo que ella se enfermó, puso una paz en mí que yo no entendí, con 5 hijos en la casa, sin familia quien los viera. Pero puso esa paz en mí, que cuando mi señora cayó a la clínica donde íbamos, ya Dios iba a un propósito, ya Dios llevaba la solución. Me llega un muchacho y me dice, un amigo, un compañero, sin yo pedirle, sin yo llamarle, me dice, aquí está lo que ocupas. Pero lo importante aquí sobre lo que dice, cómo Dios te da la paz. ¿Qué significa esa paz? Que el ser humano, que nadie te la da. Mis hijos deberían de estar agradecidos de por vida con Dios porque pasaron ese problema. Y ellos vieron la solución, vieron el problema tan grande que teníamos, que si no se atendía en menos de tantos días, mi compañera podía quedar vegetal. Una enfermedad, no sé si la conozcan, el Guillain-Barré, es complicado. Para toda persona que sufre esa enfermedad, es complicado tanto para ella que sufre mucho, pero también la familia. ¿Por qué? Porque la familia la tiene que bañar, la tiene que cambiar, la tiene que vestir, la tiene que dar de comer. Ella es un vegetal viviente, como quien dice. Pero esa enfermedad no la vimos nosotros como enfermedad, la vimos normal. Porque Dios puso eso en nuestro corazón. Estábamos tranquilos. Ahí se cumple la profecía donde dice Dios. No es una paz que diga, no, hoy voy a descansar, voy a comer, voy a estar. No, la paz que da Dios es diferente. Ojalá y mis hijos crezcan agradecidos con Dios siempre por el testimonio que ellos vivieron. Dice la palabra en Gálatas que paciencia el Espíritu de Dios también lo da. Sé paciente, espera la venida de Dios. Por más dura que sean las cosas, los chismes, los vecinos te lleven, tú con el Espíritu Santo te da paciencia para soportar, para vivir. Confía en Dios. Y que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que tu cuerpo sea morada de Él. No permitas que el espíritu del enemigo, de Satanás, esté morando en ti, porque dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Da paciencia, da amabilidad. Si saben lo que significa una persona amable. Es bonito. Ahí se demuestra el espíritu que está en ti. Bondad y fidelidad. Ser fiel a Dios. Humildad y dominio propio, que es lo importante. Porque digo que lean Gálatas 5, 22, 23 y guarden ese texto en su casa, donde ustedes tengan en lo más alto, pongan las letras grandes.
y que sea testimonio que su cuerpo sea del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahí lo dice. Ahí dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Hoy vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar. Vamos a orar. Toda persona aquella que tenga alguna necesidad, pero les invito a que la necesidad de hoy sea para que el templo de sus hijos, desde los 6 años, porque dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces es que desde los 6 años en adelante, chiquitos, cuando ellos empiecen a ver cosas agradables a Dios y que el templo se vaya formando del Espíritu Santo siempre. Los invito a que en esta oración, la necesidad más grande que sea, es de que el Espíritu Santo en ustedes more, pero den cuerpo testimonio de que ahí está el Espíritu Santo. No que el cuerpo dé testimonio que no gobierna el Espíritu Santo. Porque hay una lucha contra huéspedes que no vemos, contra cosas que no se ven, y son las que se nos están metiendo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, a ti te pedimos en esta ocasión, Señor, que tú pongas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, mi Señor, que nuestro cuerpo se dirija bien, que las cosas que nosotros aprendamos, Señor, porque dice que el Espíritu Santo, el cuerpo es templo, que significa que el Espíritu Santo debe de guiar al cuerpo, que lo que hagamos con nuestro cuerpo demuestra si está el Espíritu Santo o no. A todo padre de familia, a toda mamá, papá, hijos jóvenes, cuiden lo que es el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo more en ustedes. ¿Y cómo se conoce? Con sus frutos, dice. Porque el Espíritu Santo es dominio propio en el cuerpo, en la mente del ser humano. El Espíritu Santo es amabilidad, dice. Es siempre alegría, siempre paciencia. ¿Qué significa? Que todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, debemos enseñar. Padre de familia, fíjate qué es lo que tu hijo aprende en teléfonos, en computadoras, en las escuelas. Fíjate qué es a lo que el templo del Espíritu se está metiendo, hacer que el cuerpo de tu hijo se fije qué es lo que está haciendo su templo. Que aprenda que el Espíritu Santo es ordenado. El Espíritu Santo es verdad. No es nomás tomar a la ligera las cosas. Todo tiene un orden, todo tiene una enseñanza. Para ser mejores y que haya un mejor futuro para nuestros hijos, para nosotros mismos, una esperanza de ir con el Señor Jesucristo un día. Debemos de que el cuerpo sea templo del Espíritu Santo, pero en los frutos se conoce. Tú que escuchas el mensaje, tú que vas en tu trabajo, vas en un carro, estás trabajando y pones ahí que sea de provecho, que sea de enseñanza. Y que tú tu cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Dale gracias a Dios siempre con alegría. Si hay problemas, que el Espíritu Santo solucione, porque tu cuerpo anda conforme a la gracia de Dios. Por eso el Espíritu Santo soluciona los problemas. Dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre, que es el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo se empezó a manifestar cuando Jesús anduvo. Cuando Jesús murió, se derramó. Entonces estamos en ese tiempo donde tú estés, persona, por más grave que sea tu problema, pero que si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, Él soluciona los problemas. Déjaselos a Él, confía en Él. Pero tú, persona que no has escuchado el Evangelio, que tú no has tenido la oportunidad de convertirte, al momento de que tú te conviertas,
tu cuerpo lo haces templo del Espíritu Santo. Y por tal motivo, ese cuerpo cuídalo de que no haga nada malo ya nunca, porque es templo del Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que esta oración llegue y escudriñe los corazones y en las mentes no se vaya, y que caminen con Dios. Amén. Les dije que en 1 Corintios 3:16, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y que lo han recibido? Y que han recibido de parte de Dios. En 2 Corintios 3:17, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En Romanos 8:26-27, y así también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir, cómo nos conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, Hechos 1-8, y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ezequiel 36:27, y pondré mi espíritu en ustedes, y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. En Gálatas 5:22-23, en cambio el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. En Juan 7:37-39, pero el que beba del agua que yo les daré, dentro de él será una fuente de agua que brotará para vida eterna. El agua que da vida eterna es el Espíritu Santo. En Hechos 2:38, arrepentidos y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hechos 2:4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. En Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Que Dios los bendiga a todos y busquemos la verdad siempre. El Espíritu Santo, como lo dice en la palabra, es santo, es amable, es bondadoso, siempre dice la verdad. Por eso es santo el Espíritu. Algo que es santo no puede ser corruptible, no puede andar mintiendo, no puede ser hipócrita, no puede ser envidioso, no puede hacer nada malo, ni querer que otra persona caiga, o sea, que le vaya mal a otra persona, no. El que es bueno desea cosas buenas para las otras personas, porque el Espíritu Santo ahí está. Que Dios los bendiga
y que sea de bendiciones estas palabras. Amén.